Que te aprovechen las llamas, mamá. Eso fue lo último que dijo antes de que la llave girara en la cerradura. No corrí a la ventana, no golpeé las paredes. Me quedé parada con la copa de vino todavía en la mano, viendo cómo el humo espeso se enroscaba en el techo como si tuviera algo que confesar. El humo nunca grita al principio, susurra. Rozaba los bordes de los gabinetes y se acomodaba junto a los tablones flojo y seguro de sí mismo. Renan no alzó la voz. Nunca lo hacía cuando hablaba en serio. Oí sus botas en el escalón del porche, lentas, firmes, y luego nada. Ni motor, ni arrepentimiento. Dejé la copa con cuidado junto a la servilleta doblada. Había una foto metida debajo del mantel, un descuido. La debió sacar del cajón y se le olvidó guardarla. Era la de la Sierra de San Pedro Mártir. Mi esposo tenía un pescado en una mano y a nuestro hijo en la otra. La esquina estaba chamuscada. No sabía desde cuándo. Ya sentía el calor no rugiente, sino creciendo como una advertencia carraspeando. La cabaña crujió y una grieta partió la pintura junto al tubo de la estufa. Probé algo amargo en el fondo de la lengua. No era miedo. Todavía no. Era ese amargor que te avisa que el hijo que criaste ya no te ve como persona. Este lugar no era solo casa. Mi esposo la levantó con sus manos cada tabla, cada tubo. Le enseñó a Renan cómo apuntalar una viga justo en esa esquina. Pero Renan siempre tuvo prisa. Siempre cortaba por lo sano. Y así supe que se le había olvidado la trampilla. Crucé la cocina despacio. El humo se espesaba a mis espaldas. Me ardían los ojos, pero mis pasos no temblaron. Me arrodillé junto a la despensa, apoyé la palma en el piso y esperé a que el calor me dijera dónde quedaban las bisagras. Él olvidó lo que yo nunca olvidaría. El piso gimió bajo mi peso más caliente de lo que debía. Aplané la palma, buscando la ranura apenas perceptible en la madera. Mi esposo la había tallado él mismo, escondida bajo los estantes de la despensa, por si alguna vez llegaba un incendio rápido y feo desde la ladera sur. Nunca imaginó que la usaría por culpa de nuestro hijo. El humo picaba más al agacharme, colándose bajo la puerta como si me oliera. Agarré la manta de lana de la silla, me la enrollé en las manos y palpé a ciegas hasta que mis dedos dieron con la hendidura. Corrí el panel rezando para que las bisagras no se hubieran oxidado. No lo estaban. Mi esposo las había sellado con aceite y terquedad. El hueco era angosto, pero me colé de pies los peldaños de la escalera raspándome las palmas. El aire cambió más fresco, más terroso, menos juzgador. Arriba seguía oyéndose el fuego crepitando como carcajadas. El túnel era estrecho, lleno de tierra húmeda y raíces viejas de pino. Avancé a gatas dientes, apretados rodillas, magullándose a cada centímetro. La respiración me raspaba la garganta y por un segundo pensé que no lo lograría. Pero recordé su voz suave, pero firme. Si alguna vez necesitas salir rápido, sigue la pendiente. Darás con la luz detrás del cobertizo. Seguí la pendiente. No recuerdo cuánto tardé solo, la corteza raspándome el hombro al salir gateando las estrellas girando arriba como si no supieran si aplaudir o llorar. Las piernas me fallaron, pero me puse de pie. La cabaña quedaba atrás, un resplandor rojo opaco entre los árboles. Caminé. 3 kilómetros de camino, de tierra, cercas rotas, aire frío, raspándome la garganta. Mi chamarra seguía adentro. El celular también. Solo me quedaban las llaves enterradas en la lata de emergencia, junto al cobertizo, las que nunca le mencioné a Renan. Vi la luz del establo justo antes de desplomarme. La casa de Jacinta. Mi esposo siempre decía que era bueno tener una amiga cerca y un secreto guardado. Yo tenía ambos. La chamarra de mezclilla que Jacinta me echó encima olía a leña quemada y jabón de menta. Al principio no dije nada. Me dolía la garganta, me ardían los pulmones y el peso de la caminata
aún me colgaba de las rodillas. Jacinta no insistió. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, una mano alrededor de su taza, la otra cerca de la mía. Tomé un sorbo de agua, luego otro. El temblor paró hacia el tercer vaso. Me encerró, dije al fin. Él mismo prendió el fuego. Parpadeó fuerte, dejó la taza. Renan asentí. Dijo que era más fácil así. Jacinta tardó en hablar. Solo tomó mi mano como si nos amarráramos a algo que no se había quemado. ¿Cree que se queda con el dinero?, dije. ¿Cree que una vez que pasen los papeles y yo desaparezca todo, pasa a su nombre? Y pasa no. Esa palabra sonó bien. Pesada, definitiva. Hace 2 años trasladé la mayor parte a un fideicomiso de conservación. El título está enterrado bajo nombres fantasma y hay candado biométrico, huella y retina. Jacinta soltó un silbido bajo. Y nunca se lo dijiste, ni un susurro. Pensaba que yo era predecible, que era sentimental blanda, y estaba demasiado cansada para ganarle en astucia. Creía que dejaría todo en una carpeta para que él firmara y cobrara. Solo ve lo que quiere heredar. No ve lo que protegí. Entonces recordé algo más. Hay una cámara de vigilancia detrás del cobertizo, dije despacio. La puse para los gatos monteses la primavera pasada. ¿Crees que lo grabó es de movimiento? Apunta al porche trasero. No la buscó porque no sabía que existía. Las dos sabíamos lo que eso significaba. La cara, las palabras, el acto. Me levanté con cuidado. Las piernas aún me dolían, pero la cabeza ya no. Tengo que ver si sigue ahí. Dije ya, imaginando la pendiente, el tocón, el sendero que corría detrás del lindero. Jacinta tomó las llaves de su camioneta sin preguntar. Antes creía que el encanto de Renan era un don. De niño convencía a cualquiera de cualquier cosa. Los maestros lo adoraban, los entrenadores confiaban en él y yo, Dios me perdone, me tragaba cada palabra. Tenía la sonrisa de su padre, esa media sonrisa que te hacía olvidar cómo respirar cuando estabas enojada. Todo cambió cuando su negocio se vino abajo. La primera vez que vino fue educado, hasta nervioso. Dijo que necesitaba un préstamo puente solo hasta que las cosas se acomodaran. Lo hizo sonar razonable temporal, como si lo ayudara a cruzar una grieta chiquita. Cuando entendí cuán hondo era el hoyo, ya había firmado la transferencia. 1.800.000 pesos volaron. Llamó 2 días después, voz alegre otra vez. Gracias, mamá. Me salvaste. Vanessa mandó un mensaje en vez de llamar. Corto. De verdad apreciamos tu apoyo. Sin firma, sin calor. Al mes siguiente su número dejó de aparecer en mi pantalla. Ahí dejé de fingir que no sabía en quiénes se habían convertido. Reescribí todo testamento, fideicomiso, herencia. Lo repartí entre las causas que mi esposo y yo levantamos: Conservación de Tierras Becas, el centro de fauna que lleva su nombre. A Renan le tocaría una migaja suficiente para que no dijera que lo desheredé por completo. Suficiente para que no alegara crueldad. Cuando se enteró, volvieron las llamadas. Al principio dulces. Preguntaba cómo dormía, si comía bien. Casi le creí una noche cuando dijo que extrañaba el zumbido de la luz del porche trasero de cuando era niño. Pero noté la pausa, el silencio donde debió recordar más que un sonido. No llamaba para platicar, llamaba para medir, para ver cuánto quedaba de mí para llevarse. Empecé a llevar registro, fechas, horas, tono, porque en el fondo sabía que no había terminado, y yo tampoco. Encontramos la cámara justo donde la dejé encajada entre 2 ramas detrás de la cerca vieja, la carcasa manchada de hollín, pero entera. El fuego no llegó a esa parte del bosque. Jacinta sostuvo la linterna firme, mientras yo abría el compartimiento con dedos entumidos y sacaba la tarjeta. En su casa vimos el video en la laptop sin decir palabra. La marca de tiempo quemaba en la esquina 11:42 p.m.
Ahí estaba Renan, saliendo del porche, hombros relajados, boca torcida, en algo parecido a la satisfacción, y susurró: «Que te aprovechen las llamas, mamá». Luego desapareció. 2 minutos después, su voz volvió ahora desde el altavoz del celular. El tono de Vanessa era filoso, cortante, inconfundible. «¿Te aseguraste de que estuviera inconsciente? La encerré. Si no hay cuerpo, todo esto se cae». No solo querían que desapareciera, querían que fuera hermético, sin cabos sueltos, sin dudas. Solo una muerte limpia, preferiblemente con póliza de por medio. Me quedé ahí mucho rato después de que terminó el video. Jacinta ofreció llamar a alguien, pero negué con la cabeza. Todavía no. No así. Copié el archivo a un USB nuevo. Imprimí capturas, la cara de Renan la hora, las llamas detrás de la ventana. Las metí en un sobre manila, lo sellé y lo guardé en el bolsillo del abrigo. A la mañana siguiente volvimos a lo que quedaba de la cabaña. Las paredes eran carbón hasta los postes, el tejado hundido, como una columna que al fin cedió. Pero la estufa de piedra, en el centro, seguía en pie, ennegrecida, rota, pero entera. Abrí la puerta del hogar, puse el sobre dentro y cerré. Sin nota, sin amenaza. Solo evidencia callada y esperando. Si creía que me había convertido en ceniza, quería que caminara entre las ruinas con la misma sonrisa de sobrado. Quería que se sintiera seguro solo el tiempo suficiente para que la verdad le quemara de vuelta. 3 días después, justo después del mediodía, llegaron. Jacinta y yo los vimos desde el bosque, arriba de la ladera, agachadas entre raíces de pino y helechos secos. Los binoculares viejos de Jacinta se empañaron un poco mientras se enfocaba. Renan bajó primero del SUV, una mano con una botella de champaña, la otra metida en el bolsillo de su chamarra de franela. Vanessa lo siguió vestida demasiado elegante para el carbón y la ceniza que pisaba. Sus botas eran nuevas, pero ya rayadas de hollín. Seguro olían a la primera fogata. No disimulaban. La risa flotaba por el claro tensa de teatro. Renan pateó una viga ennegrecida y entró por lo que había sido la cocina. Lo vi detenerse un segundo en la despensa, luego seguir sin inmutarse. Vanessa lo alcanzó hasta la estufa. Se agachó, rozó la manija, la abrió. Aún desde lejos vi cómo retrocedió. La mano voló al pecho, quedó ahí congelada. Renan se acercó, miró dentro. Me imaginé su cara al leer la letra que conocía desde niño. No era amenaza, ni emoción. Solo mi nombre y la fecha y una línea que sabía que entendería. Esta vez dejé algo que arde más tiempo. Agarró el sobre. Discutieron bajo cortante. Las manos de Vanessa se movían en gestos bruscos nerviosos. Renan miró una vez hacia los árboles como si sintiera que no estaba solo, pero ya era tarde para eso. Se fueron rápido, sin brindis, sin caminata de victoria, solo tierra volando detrás de las llantas mientras arrancaban por el camino de grava. Jacinta y yo esperamos hasta que el motor se apagó. Luego me miró y dijo: ¿y ahora? Me puse de pie, me sacudí las agujas de pino de las rodillas y saqué el segundo sobre de mi bolsa. Este no traía USB. Traía documentos. Ahora vamos con Elías, dije. Y nos aseguramos de que nunca vuelvan a pisar esta tierra. Elías Mendiola no había cambiado mucho en 15 años. El pelo más ralo, la voz más ronca, pero el apretón de manos seguía firme, de esos que te dicen que las cosas aguantarán aunque tú no. Fue abogado de mi esposo mucho antes de que yo entendiera qué podía proteger un fideicomiso. Cuando lo llamé, no expliqué todo por teléfono, solo dije que necesitaba revisar un archivo viejo. Me citó después de hora, sin preguntas. La oficina era chica, arriba de una panadería en la calle principal. Elías sirvió café y esperó a que yo contara la historia desde la primera llamada hasta el incendio. Cuando terminé, se recargó y suspiró por la nariz como quien recuerda la parte más dura de una promesa cumplida.
Ben siempre dijo que esto podía pasar, murmuró. Por eso metió las cláusulas de contingencia. Abrió un cajón con llave, sacó una carpeta gruesa de papeles y empezó a esparcirlos sobre el escritorio. Documentos originales del fideicomiso, transferencias notariadas claves de cifrado digital. Todo vigente, mi propiedad intacta. No puede tocar un centavo, dijo Elías, siguiendo una línea con la pluma. Pero igual voy a congelar sus cuentas. Si intentó mover algo después del incendio, quedará registro. Fraude. Posible transferencia post-mortem. Tecleó en silencio varios minutos cada golpe, sonando como veredicto chiquito. Yo miraba sus manos, las mismas que nos guiaron para crear el fondo de nuestra tierra, nuestro futuro, nuestro hijo. Ahora eran las mismas que cerraban ese futuro a su alcance. No quiero pleito, dije. Solo el registro limpio, la verdad escrita en algún lado oficial. Elías asintió. Entonces documentamos todo, sin emoción, solo prueba. Imprimió la declaración jurada y la deslizó hacia mí. Mi nombre esperaba abajo. Tomé la pluma, afirmé la muñeca y firmé. Cuando levanté la vista, Elías ya había guardado los papeles en una carpeta. Ahora dijo, ten el celular cerca. Estas cosas se mueven rápido cuando se dan cuenta de que el dinero se esfumó. El golpe llegó justo después del atardecer. Uno seco conocido. Jacinta lavaba trastes cuando lo oí. Me sequé las manos con el trapo y fui a la puerta. No pregunté quién era. Ya lo sabía. Renan estaba ahí, hombros caídos, labios pálidos, ojos saltando a todos lados menos a los míos. Parecía más chico de lo que recordaba, como alguien que al fin entendió que ya no era el que tenía los cerillos. Se suponía que estabas muerta, dijo. La voz se le quebró en la última palabra, como si le costara decirla en voz alta. ¿Por qué nos haces esto? No contesté. Lo miré de verdad, lo miré, no como madre buscando al niño que fue, sino como quien estudia a un desconocido que hizo una cuenta y perdió la apuesta. Vino sin Vanessa, sin llaves de auto en la mano, sin seguridad en la postura, solo preguntas y miedo envueltos en la misma chamarra que seguro traía cuando prendió el fuego. Te di todo lo que supe dar, dije al fin, y tú intentaste borrarme como si fuera estorbo. No se movió. Tomé una respiración, tal vez dos, y pregunté, ¿hubieras llorado en mi funeral o solo sonreído por el cheque? Abrió un poco la boca, pero no salió palabra. Parpadeó una vez, bajó la vista al piso del porche como si ahí estuviera la respuesta. No esperé a que la encontrara. Cerré la puerta despacio, sin enojo, sin rencor. Solo la clase de punto final que se le pone a un capítulo que no merece otra línea. Jacinta no preguntó qué dijo. Solo cerró con llave la puerta de atrás y nos preparó té. Afuera sus pasos se alejaron. No miré por la ventana para verlo irse. Ya no tenía nada que demostrar. A la mañana siguiente me llamó Elías. Me dijo que el banco había marcado intentos de transferencia de Renan 3. Todos dentro de las horas posteriores al incendio. Llegaron 2 días después en 2 sedanes negros y una camioneta del condado. Primero bajaron los de traje, luego los de civil. Uno traía una carpeta de casi 5 centímetros. No tuve que abrirla para saber qué había dentro: copias del fideicomiso, el video de la cámara, los reportes bancarios que Elías envió sin aspavientos. Me hicieron 2 preguntas. Contesté claro, sencillo, sin adornos, sin amargura. No necesitaban más. Una de ellos, una mujer con carpeta llena de fotos, me dijo bajito que Renan había presentado la reclamación del seguro el día antes del incendio. Los documentos tenían sello de hora firma y venían de su propia dirección IP. Pidió evaluación express. En su declaración llamó a la cabaña estructura de significado emocional y financiero. No me reí, pero pude haberlo hecho. Nunca la llamó hogar. No después de que Ben se fue.
Revisaron el video otra vez ahora con su propio técnico. La resolución aguantó. El audio claro, su voz al alejarse, el eco de Vanessa por teléfono, el humo enredándose de fondo como signo de puntuación. No necesitaban que declarara. No para esto. La investigadora me estrechó la mano suave antes de irse. No hace falta que estés cuando lo traigamos, dijo. Él ya habló por sí solo. Me quedé en el porche mientras se iban, las llantas rodando lento por el camino de grava hacia la última dirección que usó. No pregunté qué pasaría después. Ya lo sabía. Las lomas aún olían a carbón. El aire lo llevaba seco y filoso, pero era mío. Cada centímetro, registrado, protegido, intacto a su nombre. Pasé la mano por la baranda que Ben construyó. La madera estaba chamuscada, pero los clavos aguantaban. Abajo del sendero, el perro de Jacinta ladró una vez. El sol asomó por la ladera suave y sin aspavientos. No me sentía victoriosa, me sentía lista. Mañana me reuniría con el coordinador del fideicomiso y firmaría la transferencia final. Que intenten quemar lo que ya fue devuelto a la tierra. La cabaña nueva no es gran cosa. Huella más chica, menos ventanas, sin pretensiones de grandeza. Solo lo suficiente para respirar, cocinar, descansar. La levanté al borde del claro, a unos pasos de donde terminaba el porche viejo. La tierra ahí es más oscura, ahora más rica, como si recordara qué estuvo en pie y qué no. Conservé la trampilla. La rehice con bisagras más fuertes y madera sellada, no porque crea que la necesitaré otra vez, sino porque merece quedarse. Algunas cosas sobreviven porque fueron hechas para eso, otras porque aprendieron cómo. La estufa es la misma, limpia, reparada, reinstalada. La grieta en la placa trasera sigue ahí si sabes dónde buscar. La dejé intacta. Recuerdo no defecto. Solo hay una foto en la pared, ahora Ben, con su chamarra de campo vieja, sosteniendo un mapa como si fuera promesa. Esa toma la hicimos justo antes de que cayera la lluvia torrencial un octubre, riéndonos, porque nos había perdido 2 veces el mismo fin de semana. Recuerdo ese día, mejor que la mayoría de los cumpleaños. Jacinta sigue viniendo cada domingo. Trae hojas de té, no bolsitas, y nos sentamos en los escalones nuevos, viendo cómo regresan los pájaros al borde de los árboles. No hablamos de Renan. Ya no hay nada que decir. Firmé la transferencia final. La tierra está protegida del todo, sin subdivisiones, sin contratos madereros, sin ofertas repentinas de desarrolladores. El bosque nos sobrevivirá a todos. Algunas noches cuando el viento entra, justo lo oigo moverse entre los pinos, como siempre, como un susurro, que perdona lo que puede y entierra el resto. No hay placa en la entrada, ni buzón, solo el camino angosto, la respiración larga de los árboles y la clase de silencio que no pide ganarse. Esto no es donde todo terminó, es donde dejé de cargar lo que nunca fue mío.